Pues como decíamos, estamos meditando estas palabras que el Señor nos dejó, todas estas enseñanzas que renuevan nuestra vida, que nos renuevan también como iglesia, que nos dan fuerzas y ánimo para seguir adelante en medio de esta vida. Y hoy las palabras sobre las que vamos a estar meditando fueron unas palabras que realmente fueron de gran impacto para las personas que recibieron el mensaje ese día, y entre ellos, una vez más, los que más recibieron fueron los fariseos, quienes eran los encargados de enseñar la palabra del Señor al pueblo, pero la enseñanza que daban era adulterada. Y precisamente con esta palabra, adulterio, tiene que ver la meditación en la palabra del Señor hoy. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículos del 27 al 30. Dice: ¿Habéis oído que se dijo, no cometas adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Como ya vimos, y hace muy poquitas semanas, Jesús no vino a abolir la ley del Antiguo Testamento dada por Dios a Moisés, ni todos los principios que Dios da a su pueblo a través de los profetas, que los tenemos recogidos todos en el Antiguo Testamento, sino que Jesús vino precisamente a cumplir la ley, a hacer aquello que los fariseos decían que estaban haciendo y realmente no estaban haciendo. Él vino a cumplir la ley. Y él, a diferencia de los fariseos, quienes se jactaban de cumplirla, él, Jesús, sí que cumplió la ley. Jesús resitúa, por tanto, la ley, le vuelve a dar el valor que se merece y le devuelve el sentido original de cuando fue dada y resalta su actual vigencia. Es bueno recordar esto porque el texto de hoy hace una referencia, ¿no suena de algo? Al Antiguo Testamento, precisamente. Y más exactamente al séptimo mandamiento de los 10 mandamientos que fueron dados y que tenemos registrado en Éxodo 20:14. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Entonces la pregunta que yo me hacía al acercarme al texto era, bueno, ¿y qué es cometer adulterio? Porque a veces pensamos que puede ser una cosa, puede ser otra. Nos suena de que tiene que ver con algún tema sexual, tiene que estar relacionado de alguna manera, pero ¿qué es realmente cometer adulterio? Pues el principal significado que se ha dado a lo largo de la historia y sobre todo la enseñanza que se enseñaba al pueblo hebreo, es una relación sexual entre una mujer casada y un hombre que no es su esposo. ¿Veis este tipo de, cómo le diría? No me atrevo a decir manipulación, pero de enseñanza, que apunta a una culpabilidad hacia la mujer y el hombre no está puesto en esta definición? Y hemos dicho antes, los fariseos estaban dando una enseñanza un poco desviada de los principios que Dios había dado. Pues aquí nos encontramos con un problema de estos. Es muy interesante porque, como se puede ver en esta definición, el concepto hebreo de esta enseñanza pone todo el peso, toda la culpa, todo el pecado sobre la mujer que comete ese pecado. Aunque Dios, en diferentes pasajes, hace culpable a los dos que participan del adulterio, no solo a uno. Por ejemplo, Levítico 20:10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Por tanto, fijaros que ya vemos esa desviación en la enseñanza sobre este mandamiento
que se expresaba en los tiempos del pueblo del Antiguo Testamento, pero que también se mantenía ese tipo de enseñanza en los tiempos de Jesús. Y es muy interesante esto, porque lo que hace Jesús es volver al sentido original de este mandamiento. Y, en este caso, poniendo el enfoque, la culpa, la responsabilidad, la carga, ya no solo en la mujer, sino que lo hace también en el hombre, que al final era el sentido original, que los dos que participan en un adulterio son culpables delante del Señor, cometen pecado. Y es muy interesante este hecho porque Jesús corrige la enseñanza adulterada que los fariseos estaban enseñando. Jesús les dice que ellos, que se creen tan cumplidores de la ley y por tanto tan santos, ellos son responsables del pecado que cometen, son responsables de sus actos. Y si pecan, son responsables de ese pecado y de la culpa que ese pecado conlleva. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí es donde Jesús pone la responsabilidad, la culpa, en este caso en el hombre, referente el tema, mientras que lo que enseñaban en esos tiempos los fariseos es que la adúltera era la mujer y la única digna de muerte era la mujer. O sea, la muerte es la consecuencia del pecado. Así que la única que tenía que acarrear la consecuencia del pecado era la mujer. Claro, bajo esta perspectiva se entiende mejor la manera de actuar de los fariseos y de los maestros de la ley cuando llevan ante Jesús, tiempo después, a una mujer que ha sido sorprendida precisamente en un acto de adulterio. Y dice Juan 8, de 3 al 5, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esta era la mentalidad de aquellos tiempos. Esta era la enseñanza que se estaba enseñando por más de 400 años al pueblo hebreo. La mentalidad de esos tiempos, la enseñanza que se transmitía era que la culpa, ese pecado tan abominable, recaía sobre la mujer y era ella la que tenía que pagar las consecuencias. Y en este caso, además, añadían morir apedreada. Y lo que Jesús hace en Mateo, en el Sermón de la Montaña, es distribuir esa culpa. Y decir claramente que todo el que participa de ese pecado también es culpable y merece las consecuencias de ese pecado. E incluso que no hace falta acostarte con otra persona. Que si lo piensas, ya estás pecando. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por cierto, referente a este pasaje que hacíamos referencia de Juan 8, el pasaje de la mujer adúltera. Jesús no dice que ella no sea culpable. Jesús reconoce la culpa de ella, pero le da la opción de dejar ese estilo de vida y adoptar uno totalmente nuevo, cosa que ella hace. Y fijaros cómo solo llevaron a la mujer, pero al hombre lo dejaron irse libre. Nadie sabe quién fue el que estaba con ella, pero adulterar ha de haber otra persona. Y en ese caso el hombre, por las enseñanzas adulteradas precisamente que estaban recibiendo de los fariseos, no fue entregado a Jesús para ser puesto a juicio. Por tanto, al final, el resultado de todo esto es, y como ya hemos visto en Levítico, que al final el que peca, peca. Eso está claro. Delante del Señor, si tú pecas, pecas. No tú cometes un pecado pero no es pecado porque es del otro y tú no. No. O sea, el pecado el Señor lo tiene claro y nos lo enseña claramente. Lo que es pecado y lo que no. Y en este caso, las dos partes que participan en ese adulterio son culpables. Pero vamos a continuar entrando un poco más en profundidad en esta frase, porque ya veréis que es una frase muy rica y muy profunda. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Primero, dice, pero yo os digo, ¿era un maestro de la ley el que hablaba? ¿Era un gran sabio?
¿Era el predicador que le tocaba ese domingo predicar? ¿Era José Luis? ¿Soy yo? No. Es el Señor mismo, el Señor Jesús, el que está hablando. Por tanto, es la autoridad máxima quien habla. Es Jesús mismo el que comparte estas palabras, las enseña al pueblo y pide reacción del pueblo. Ya no son los fariseos ni los maestros de la ley, sino que habla el único que es capaz de cumplir la ley. Por tanto, son palabras verdaderas, llenas de autoridad, palabras que debemos poner en práctica. Segundo, una traducción interesante que aporta Barclay explica en la misma traducción el significado de la palabra codicia, porque podemos pensar, bueno, ¿y codiciar qué es? ¿Estamos hablando de adulterio? Jesús está diciendo de codiciar en el corazón. ¿Pero de qué estamos hablando realmente? Mira esta traducción porque es muy interesante. El que mira a una mujer de tal forma que despierta en sí mismo deseos prohibidos hacia ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Voy a volver a leer esta traducción. El que mira a una mujer de tal forma que despierta en sí mismo deseos prohibidos hacia ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este texto arroja luz al problema en sí. El problema no es que un hombre mire a una mujer. No dice eso, ¿eh? A veces se ha interpretado de esta manera, pero no dice eso el texto, porque si no, no podría mirar a las mujeres. Tendría que ir así por la calle, pero todos los hombres tendríamos que ir así. Y todas las mujeres tendríais que ir así también para no ver a los hombres. No está diciendo eso el texto. El problema, hoy en día, no es que un hombre o una mujer, incluso si están casados, miren a otro hombre o miren a otra mujer. Ese no es el problema. El problema está en que la mira y la codicia. Aporta algo más, no es solo el acto de mirar, porque si no, no podríamos mirarnos entre nosotros, sino que es y la codicia. Es decir, mira a una mujer de tal forma que despierta en sí mismo deseos prohibidos hacia ella, es decir, la codicia. Y esto es aplicable a las mujeres también, no solo a los hombres. Y aclaramos, como bien apunta Barclay, y dice, y es muy, muy interesante, es necesario que entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. No está hablando de un deseo natural, normal, que es parte del instinto y de la naturaleza humana. Evidentemente, dos personas que se enamoran se han de mirar entre ellas, por ejemplo. En una relación de amistad, dos personas se han de mirar entre ellas. En compañeros de trabajo nos tenemos que mirar. Si nos saludamos entre hermanos, nos tenemos que mirar, evidentemente. No es esto, sino que, según el sentido literal del original, el hombre que se condena es el que mira a una mujer con la intención deliberada de desear aprovecharse de ella. El hombre que se condena es el que usa deliberadamente sus ojos para despertar su concupiscencia. Y esta palabra que suena tan rara, que es concupiscencia, que creo que la semana que viene también, por el texto que toca, entraremos más a fondo en ella, pero concupiscencia son bajas pasiones y normalmente está relacionado con el tema sexual. Por tanto, el hombre que mira de tal manera que despierta la pasión y estimula deliberadamente el deseo, es ese hombre o la persona, porque también puede ser una mujer, que está condenada o se condena según el texto que hemos leído. Y aquí debemos hacer un alto en el camino y reflexionar cómo estamos nosotros. Cada vez que tú como hombre o tú como mujer, y más si estás casado o casada, ¿cómo miras a una persona del sexo contrario? ¿Cómo lo haces? ¿No os habéis encontrado nunca? Yo he encontrado con personas que te miran y te están desnudando con la mirada. Yo he visto hombres desnudar con la mirada a mujeres. Y dices, pero eso sucede, eso pasa. ¿Cómo miras tú a los demás? ¿Buscas tener algo sexual con esa persona?
¿Desnudas con la mirada a esa persona? ¿La deseas? ¿La codicias? ¿Quieres aprovecharte de ella? ¿Quieres, incluso en un sentido más extremo, poseer a esa persona? Que es por ahí por donde va el tema. Si estás casado, recuerda que tú estás casado. Recuerda que si estás casada, esto lo has de quitar de tu vida. Recuerda que un día hiciste un pacto con tu esposo o con tu esposa. Y ese pacto incluía la promesa de amar a esa persona para siempre, eso es cierto, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud y en mantenerte fiel, que a veces nos olvidamos de esta parte, pero también nos comprometimos a mantenernos fiel el uno al otro. Y es que aquí hay algo que a veces se olvida, y es que el amor no son solo sentimientos. La sociedad sí nos vende que el amor son solo sentimientos y que te dejes llevar por esos sentimientos, pero es que el amor es más que sentimientos. El amor es una decisión. Tú tomas la decisión de estar con esa persona el resto de tu vida. Y eso implica renunciar al resto de las personas sexualmente. Y de esta parte, desgraciadamente, en nuestra sociedad a veces nos olvidamos. Pero si tú te comprometes delante del Señor y delante de testigos y delante de la persona amada a serle fiel, estás renunciando al resto de las personas que existen. Y eso es una práctica que tenemos que mantener, tanto hombres como mujeres, porque los dos hacemos el pacto delante de Dios cuando nos casamos. Por tanto, el adulterio es algo que si de alguna manera es real en tu vida, lo has de apartar de tu vida. Prosigamos indagando un poco más en este texto. El Señor nos pide, resumiendo, pureza sexual externa, pero también nos pide pureza sexual interna. El Señor conoce nuestros corazones y sabe que adulterar físicamente es pecar, pero Él siempre va más allá y nos dice que adulterar con el corazón también es pecar. Y nos advierte de esa realidad para que no la practiquemos, para que nos alejemos de ella. ¿Y qué es adulterar en el corazón? Pues son todas esas pasiones desordenadas, pensamientos y deseos que, aunque no nos llevan a pecar físicamente, sí que nos llevan a pecar internamente o de corazón, como dice el texto en el que estamos meditando. Y el llamado del Señor en esta mañana es a cerrar toda puerta que te conduzca a esa situación de pecado. Mateo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo él sea arrojado al infierno. O si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Muchas veces cuando se medita sobre este texto se hace hincapié, se resalta que Jesús no habla de manera literal aquí, en el sentido de que físicamente te arranques un ojo o te cortes una mano. Más que nada porque todos seríamos ciegos y mancos, porque ya hace tiempo que nos habríamos arrancado los ojos y nos habríamos cortado las manos. Pero lo cierto es que Jesús sí que apunta a una cierta literalidad en este texto. ¿En qué sentido? En el sentido de que arranques de ti, de que separes, de que destierres de tu vida para siempre todo aquello que te lleva a pecar. Lo que el Señor te está pidiendo es que literalmente tú arranques todo camino que te lleva a pecar, que destierres de tu vida para siempre, que separes de ti para siempre todo lo que te lleva a pecar, y en este caso concreto, todo aquello que te lleva al pecado sexual. Varios ejemplos. Si mirar una película que contenga alto contenido emocional o sexual
te lleva a consumir pornografía, extirpa de ti, arráncate de ti ese tipo de contenido. Es decir, no mires ese tipo de películas que al final te hacen daño, que al final te llevan a pecar. No estoy prohibiendo el cine, no estoy prohibiendo las series, pero si hay algo que a ti te hace daño y te pone en contra de lo que Dios quiere para tu vida, arráncalo de tu vida. Y puedes preguntar, bueno, ¿y cuál es el problema de mirar pornografía? Son unas imágenes que están ahí y al final, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que estás codiciando. El problema es que estás codiciando en tu corazón y con tu mente a las personas, a las mujeres o a los hombres que aparecen en esas imágenes. Por tanto, estás pecando. Por lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5. Otro ejemplo. Si tomar un café inocente, vamos a llamarlo así, te lleva a conectar de una manera especial con una persona que no es tu marido o no es tu esposa, corta con ese café. Destiérralo de tu vida. Arráncalo de ti. Corta esa relación, corta ese camino. Porque ¿a dónde te va a llevar ese camino? A la infidelidad, al adulterio, a acostarte con una persona que no es la que el Señor te ha dado y dentro del marco del matrimonio. Te va a llevar a querer acostarte con una persona diferente al esposo o a la esposa que el Señor te ha dado. Si escucho un tipo de música que me puede llevar a situaciones que acaban en pecado, porque la música puede producir diferentes estados de ánimo y existe toda una realidad sobre el efecto de cada nota y de cada tono sobre la mente de las personas, y también las letras te pueden llevar a algún tipo concreto de ánimo, pues si al final eso te lleva a pecar, pues corta de tu vida, arranca esa música que te lleva a pecar. Pero vamos a ir más allá. Si tomar alcohol te lleva a acostarte o a buscar acostarte con alguien que no sea el esposo o la esposa que Dios te ha dado, corta esa práctica de raíz. Corta esa práctica de raíz. Deja de beber. Aparta de tu vida para siempre el alcohol, porque al final te lleva a pecar. Y no es que el alcohol sea malo en sí. El problema es cuando bebes, ¿quién es el que controla tus actos, tus palabras, tu mente, tu corazón? Si es el alcohol, deja de beber. Y viendo este panorama puedes llegar a pensar, oye, pues qué sacrificio más duro. Esto es muy difícil, yo no estoy dispuesto a dejar alguna de estas cosas. Bueno, yo tengo un familiar muy cercano que piensa así, y ayer mismo nos lo decía. Yo es que no estoy dispuesto a renunciar a todo esto. Bueno, pues mira lo que dice el Señor Jesús. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Así que la advertencia es suficientemente clara como para tomársela en serio. Toca cortar todo camino que nos lleva a pecar. Al final, el Señor te pide todo esto no para hacerte infeliz, no porque te odia a muerte. El Señor no está detrás tuyo insistiendo para que cambies tu estilo de vida porque te odia. Todo lo contrario, lo hace porque te ama. Lo hace por tu propio bien. Lo hace porque sabe lo que va a venir después y conoce perfectamente cómo es el infierno y no quiere que tú estés allí. El Señor te pide todo lo que te pide por tu propio bien. Por ejemplo, el sexo. El sexo es algo bueno. Tradicionalmente, la confesión mayoritaria en este país enseña todo lo contrario. El sexo es pecado, el sexo es malo, solo se puede utilizar para procrear. El sexo es creación de Dios. Es un regalo de Dios para el ser humano. Pero Dios ha dado un marco en el que utilizar el sexo. Y ese marco, ese lugar donde puedes disfrutar del sexo, es el matrimonio.
Dios no te prohíbe el sexo, pero te pide que lo experimentes santamente, conforme a su voluntad, dentro del marco que Él ha dado a toda la humanidad. Un lugar perfecto y único para su uso, que es el matrimonio. Y repito, lo ha dado a toda la humanidad, no solo al creyente, lo ha dado a toda la humanidad. Todo lo que te lleve a practicarlo físicamente o mentalmente fuera del contexto del matrimonio, córtalo literalmente de tu vida, arráncalo para siempre de ti. La advertencia que hace el Señor Jesús, como decía antes, es suficientemente contundente para que tú te tomes en serio estas palabras. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Conclusiones, cosas prácticas. Algunas ya se han dicho. Si un estilo musical o sus letras o sus mensajes te llevan al final a pecar, apártalo de tu vida. Busca otros grupos musicales. El Señor no condena la música, al revés, es creación suya también, es un regalo para la humanidad, es un medio por el que alabamos y adoramos al Señor. Busca otros grupos musicales, otros estilos, otros mensajes que no te dañen, que no te hagan daño, que no estén continuamente influyendo sobre tu vida para llevarte a pecar. Hay alternativas. Si un estilo de película determinado te lleva al pecado, cambia de tipo de películas o de series. Y si no eres capaz, esto es importante, si no eres capaz de mirar a una mujer o de mirar a un hombre sin codiciarlo, también puede ser que tengas algún tipo de problema que necesite ser tratado, como puede ser la adicción al sexo. Por tanto, pide ayuda profesional, no tengas miedo. Ellos podrán detectar de dónde viene esa situación y, sobre todo, podrán darte herramientas para combatir o corregir esa desviación. Pero puede ser que tú no tengas ningún problema en este sentido, pero igualmente pues tampoco seas capaz de mirar a una mujer o a un hombre sin codiciarlo. Sigues teniendo un problema. Ponle solución, pide ayuda al pastor, el cual te dará herramientas bíblicas para combatir esa realidad, pero luego tú has de poner de tu parte, has de ejercitar, has de poner en práctica esas herramientas que te van a dar. Si te fijas, todo esto al final tiene que ver con algo que hemos estado repitiendo también todas estas semanas, la toma de decisiones. Si tú eres hijo de Dios, has de plantearte todas estas cosas, porque estás viviendo lo que se conoce como el camino de la santificación. ¿Y cuando empieza ese camino? En el mismo día que tú entregas tu vida a Cristo como tu único Señor y Salvador. Tú eres santo porque has sido apartado para Dios, para Él. Y eso se ha de ver reflejado en tu vida. Ese cambio, que es progresivo, que se hace en algunos procesos más rápido, proceso más lento, y que va a durar toda nuestra vida, ese camino de santificación es ir dejando de practicar todo aquello que a Dios no le agrada y poner en práctica todo aquello que a Dios sí le agrada y quiere para ti. Y eso es lo que dice también la Biblia, es negarnos a nosotros cada día, porque nuestra naturaleza pecaminosa tira por otro lado, pero tenemos ahí a esa nueva creación que somos gracias al Señor. Tenemos esa lucha. Este cambio en nosotros implica negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz cada día, porque cuesta un esfuerzo, y seguir a Cristo. Ser hijo de Dios es difícil en un mundo donde todo lo que nos rodea atenta contra los principios de Dios. Pero el Señor nos da dos herramientas. Tenemos la palabra de Dios para refugiarnos. La palabra de Dios es plenamente vigente a día de hoy. Es lo más actual que vais a poder escuchar, leer y donde vais a poder aprender, donde podéis refugiaros cuando la tormenta arrecia en vuestra vida,
cuando la tentación de Satanás ataca y destruye o intenta destruir lo que Dios ha creado en ti. Pero es que además tenemos su protección. El Señor te protege. Pero es que además sus ángeles están combatiendo por nosotros. Pero es que además tenemos una iglesia en la que poder refugiarnos de los bombardeos del mundo, donde poder descansar en el Señor, donde poder coger nuevos ánimos para mantenernos firmes en medio de esta lucha, porque todos estamos en medio de esta lucha. Pero es que además tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos consuela en medio de todas estas situaciones, quien nos da fuerza y ánimo y nos guía en medio de todas estas luchas. Y no olvides que todos estamos batallando con las mismas cosas. No estás solo y el Señor está contigo. El Señor está contigo. Por tanto, deja que el Señor siga reconstruyendo tu vida. Te hago un spoiler: luchar contra el Señor es perder el tiempo. Y vas a perder siempre. Por tanto, deja de luchar contra Él y deja que el Señor reconstruya tu vida. Toma decisiones delante del Señor, decisiones serias, de dejar de practicar aquello que ya sabes que no le agrada y de comenzar a practicar aquello que Él quiere que tú hagas. Pon en práctica lo que el Señor hoy te ha dicho. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar, cada uno personalmente, delante del Señor. Pídele al Señor que te dé las fuerzas necesarias para tomar decisiones firmes hoy. Le puedes decir: Señor, ayúdame a tomar decisiones. Señor, ayúdame a dejar de codiciar. Señor, ayúdame a dejar de consumir pornografía. Señor, ayúdame a cortar todo camino que me lleve a pecar. Señor, me comprometo a apartar todas estas cosas de mi vida y te pido que me des fuerzas para hacerlo. Pon todo esto delante del Señor. Amén. Un último texto. Si no te has quedado con nada de todo lo que hemos dicho hasta ahora, quédate con este texto. Romanos 8 a partir del capítulo 9. Y con esto acabamos. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo, Él mismo, el que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Y aquí dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu
dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Por tanto, si somos del Señor, solo tenemos una alternativa o una opción, un camino a seguir, que es el de obedecerle, que es el de vivir santamente, que es el de apartar todo aquello que a Dios no le agrada y practicar aquello que a Él le agrada. Tenemos el llamado a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que transforme nuestra mente, que transforme nuestro corazón. Ya, pero es que el Señor me lleva por un camino que a mí no me gusta, porque yo quería otras cosas. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere darte? Siempre va a ser mucho mejor lo que Dios quiere darte para tu vida. Y eso es aplicable a lo que hemos estado meditando hoy y a todas las áreas de tu vida. Siempre va a ser más importante, va a ser mejor, va a ser mucho mejor para tu salud espiritual. Siempre va a ser mejor lo que Dios tiene preparado para ti, no tanto lo que tú desees o lo que tú quieras. Por tanto, no vale la pena luchar contra el Señor porque vamos a perder siempre. Vale la pena aprovechar el tiempo, aceptar lo que el Señor te da y a partir de ahí seguir caminando con Él, gozándote en su voluntad, expresando en tu vida lo que eres creyente, obedeciéndole cada día. Al final, en el mejor sitio que vas a estar, y lo hemos cantado, es en Cristo, es en Él, con lo que Él te da, con lo que Él quiere para tu vida. Y si te sientes desanimado, te sientes cansado, no tienes fuerzas, ve a la palabra, porque el Señor te habla, tú escúchale. El Señor te habla, escúchale, pon en práctica lo que Él te dice, confía en Él. Sus palabras son buenas, sus palabras son verdaderas. Él quiere lo mejor para tu vida, Él quiere transformarte, Él quiere que seas su hijo conforme a su voluntad. Voy a decirlo de esta manera, brillando lo máximo posible, no una luz ahí que se esconde por los pecados que tienes en tu vida o por las acciones que estás viviendo y sabes que a Él no le agradan. No, el Señor quiere que lleves su luz, quiere a través tuyo llevar esta luz, el mensaje, la salvación a todas las personas que no lo conocen. Quiere que tú seas una Biblia abierta para la sociedad en la que Él te ha puesto. En medio de tu trabajo, has de ser de testimonio. En medio de tu familia, has de ser de testimonio. En medio de tus vecinos, incluso en medio de la iglesia, en medio de la ciudad en la que estás, en medio de donde Él te ha puesto, donde Él te llame, donde Él te lleve. Siempre has de ser de testimonio. Por eso el Señor quiere transformar tu vida, porque quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero también a través de ti en otras personas. Por tanto, dejemos al Señor obrar en nuestra vida conforme a su voluntad. Amén.